Compañeros de Andanzas de la Escuela Sabática Viva, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Pues dispuestos a considerar un nuevo tema con la dirección del Señor. Contentos. Yo también contentísima porque me encanta esta escuela sabática. La verdad es que las estamos disfrutando. Sí. Estamos sí. tratando mucha temática muy interesante, creo yo. Muy bien, pues vamos a hablar de las naciones en esta ocasión. A ver, sabemos que Apocalipsis y Daniel tienen temas coincidentes, ¿verdad que sí? Hay temáticas coincidentes. Una de ellas es el movimiento de poderes, el control en la sociedad. Y sabemos, por los dos libros, que el mal tiene fecha de caducidad. Yo creo que esto es de lo mejor que podemos recordar cuando vamos al texto, que el mal, hay fecha de caducidad, hay un final para él. La pregunta que me gustaría haceros es una pregunta particular, ¿no? Personal. ¿Vosotros cómo enfrentáis los sinsabores de la vida, las frustraciones, los problemas, las tensiones, esos momentos difíciles, sabiendo, teniendo la perspectiva como creyentes de que todo lo malo un día dejará de ser? ¿Vosotros cómo lo enfrentáis? A título particular. ¿Querrías empezar tú, Julia? Bueno, yo creo que el enfrentar situaciones difíciles también viene acompañado un poco de la madurez que una persona va teniendo, creciendo en esto, porque a veces no es suficiente solamente con lo que te enseñan tus padres. No es suficiente, para mí no es suficiente. Es verdad que hay dos partes. Una son las personas que nunca han conocido a Dios y otras son las personas que han conocido a Dios. No puede ser lo mismo el afrontar una situación difícil para unos que no han tenido a Dios que para otros. Pero es que las personas que sí que han tenido oportunidad de acercarse a Dios y de conocerle mejor, en esas personas también hay dos grupos. Unos que buscan la ayuda de Dios en el afrontamiento de sus problemas, entonces, claro, se pasa diferente. Y otro grupo que, aunque conoce a Dios, intentan resolverlo por sí mismos. ¿Y tú cómo lo haces? Pues yo personalmente te diría que al principio intentaba resolverlos por mí misma. Ajá. De hecho, muchas veces intento resolverlo por mí misma y me doy cuenta de que no puedo, de que me frustro, de que ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy saliendo de este bache? Y cuando pienso, ¿es que te has puesto de rodillas para orar y pedirle a Dios que te saque de aquí? No lo has hecho. Y en el momento en que me pongo, siento, es que no quiero parecer exagerada, es que realmente se me soluciona la vida. En el momento me llega la solución y es como, ¿cómo es posible que siempre estemos intentando solucionar las cosas por nosotros mismos? Cuando tenemos a nuestra disposición a Dios mismo. Muy bien, yo creo que es muy útil y muy práctico. José Antonio, Sí, yo creo que la respuesta es muy clara y es muy general cuando amamos al Señor. Bueno, en primer lugar, yo creo que hemos de ser, no voy a distanciarme mucho de lo que ha dicho Julia, pero en primer lugar hemos de ser conscientes de que estamos viviendo en el ojo del huracán del gran conflicto. ¿De acuerdo? Estamos viendo. Y para nosotros, claro, ¿qué vida hay más importante que la nuestra? Somos nosotros, que estamos en medio del gran conflicto. A veces, pues, por nuestras debilidades, cometemos errores, y que nos hacen pues, afrontar dificultades y pasarlo pues, no muy bien. Otras veces te toca afrontar dificultades por errores de otros. Y claro, todo eso a veces pues, complica la vida, y hace que hagamos momentos pues, realmente difíciles. Ahora, en base a la pregunta que hacías, está claro que tenemos una esperanza, tenemos en perspectiva una solución, y eso nos alienta, eso nos da fuerzas, eso nos da optimismo, nos capacita para seguir adelante. Es lo contrario de lo que decíamos, no sé si fue en la primera lección, que hablamos del suicidio, y es evidente, o sea, tienes una gran solución. Y te quiero decir, Julia, que eso que tú has dicho, de que cuando nos ponemos de rodillas, eso también lo he experimentado yo, y creo que todo cristiano sincero lo ha experimentado. Es así.
con la ayuda del Señor las cosas se resuelven. Y si alguno no se resuelve, Él sabe por qué. Pero tarde o temprano se resolverá. Exacto. No hay ninguna duda. Entonces yo creo que el Evangelio en el corazón sirve para algo. Tiene que servir para algo. Claro. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a volver a Génesis. Ya hemos vuelto a él en varias ocasiones. Claro, uno de los aspectos que encontramos, que creo que son muy significativos en el libro de Génesis, es cómo el ser humano busca alternativas al gobierno de Dios. Y ahí entra en escena un personaje como Nimrod. Es un personaje muy interesante. Yo tengo una predicación sobre él. Claro, fundador de Babel, fundador de Nínive, un hombre que el texto, los poquitos versículos que le mencionan, pues si no recuerdo mal, la mitad es una enumeración de las ciudades-estado que edificó. Pero es que este hombre no solo era un constructor de ciudades, era un edificador de mentalidad y una mentalidad alternativa a la de Dios. Un hombre que entiende que el gobierno de Dios no es, vamos a decir, no es suficiente o no es lo suficientemente bueno. Y por eso hay que establecer otras pautas, otros criterios, otras leyes. Y ahí tenemos como máxima representante de esta idea alternativa y opuesta a Dios, la construcción de Babel. A mí me parece algo bastante significativo. La pregunta que yo me hago y que querría trasladaros es cómo imponerse, cómo puede la mentalidad de Nimrod imponerse en la vida del creyente. Porque sabemos que Génesis nos ubica históricamente, nos ayuda a entender cómo se produce la separación del ser humano en relación a los planes de Dios y su vida alternativa a Dios con la creación de lugares donde la voluntad de Dios era lo último en lo que se pensaba. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá. ¿Cómo creéis que esta mentalidad de Nimrod puede imponerse en la vida del creyente? Porque eso nos puede pasar o no. La pregunta, si queréis, os pregunto de otra manera. ¿No creéis que uno puede reconocerse cristiano, uno puede reconocerse adventista y, sin embargo, estar viviendo bajo los postulados de Nimrod en vez de bajo los postulados de Dios? ¿Es eso posible? Eso puede suceder, evidentemente. O sea, eso no hay... Es decir, que esto entonces es un reto para los creyentes, claro, ¿no? Creo yo. Claro. Sí. Desde el principio, porque Dios creó a Adán y a Eva. Después de Adán y Eva vinieron todos los descendientes. Todos venían del mismo sitio hasta llegar a la construcción de la Torre de Babel. Entonces todos tenían acceso a la verdad, todos tenían acceso al conocimiento de Dios, todos tenían acceso a la salvación, vamos a decirlo así. Entonces, si todos tenían acceso a ello, ¿por qué se han desviado? Pues lo mismo que puede un cristiano hoy en día en su iglesia desviarse de las doctrinas y tomarlo por sus propios caminos. Es exactamente lo mismo. Humanamente hablando, es más fácil desviarse que mantenerse. Humanamente hablando. Porque para desviarte no tienes necesidad de nadie. Pero para mantenerte hace falta que el Señor te ayude. Muy bien. Y que decidas estar junto a Él, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que, sin duda, se fueron creando ciudades-estado con una filosofía, con un plan de gobierno y de funcionamiento al margen de la voluntad de Dios. Alternativo. Pero Dios llama a un hombre para mostrar a esas gentes, de acuerdo, que su plan es mejor y que se puede tener más seguridad, se puede ser más feliz, se puede tener más bendición cuando las cosas se hacen de acuerdo al plan de Dios, que es lo que Dios quiso para Israel por medio de la teocracia, ¿no? Ahora, la sinrazón del ser humano es que busque una alternativa. Vamos a ver, si tú buscas una alternativa es porque entiendes que eso es mejor. ¿Cómo es posible? Al criterio de uno después de la caída en el pecado, claro. Como bien ha mencionado, es más fácil desviarte porque no necesitas de nadie. Es decir, que necesitamos al Espíritu Santo para que nos oriente, para que nos ilumine el entendimiento y para que nos ayude a entender las cosas como Dios quiere que las entendamos, porque es que si no, es que es imposible. Hemos de entender que desde la entrada del pecado, de acuerdo,
algo se estropeó en el ser humano, que como dijo Jesús, cuando él dice esas palabras tan breves y tan profundas de significado, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Por lo tanto, basta separarse de él para ya irse en cualquier dirección que nos lleve pues por donde el enemigo quiere y por donde Dios pues no aprueba. Pero sin embargo, si nos acercamos al Señor, entonces tenemos una dirección segura, como el caso de Abraham, y tenemos, bueno, pues todo lo que conlleva el estar o sea, el caminar de su mano, ¿no? Y esperarlo todo de él. Es así. ¿Y con qué facilidad se separa el ser humano de Dios? ¿Con qué facilidad? Porque en la Torre de Babel no estaba muy lejana a lo que ocurrió en el diluvio. No estaba nada lejana. ¿Por qué trajo Dios el diluvio? Porque la maldad de los hombres era de continuo al mal. Era extrema. Extrema. Llegó el diluvio, se acabó el diluvio, Torre de Babel. Pero ¿con qué facilidad nos apartamos? Y Dios tuvo que volver a intervenir por lenguas, porque si no eso habría sido igual o peor que antes. Lo que está claro es que la mentalidad de Nimrod no ha desaparecido, ¿no? Y que cuando el Señor nos dice velad y orad, tenemos que velar y orar. Porque si no, esa mentalidad, lo habéis mencionado, de manera natural en nosotros nos lleva a alejarnos de un Dios que solo quiere nuestra felicidad, pero que buscamos muchas veces alternativas que no nos van a dar esa felicidad, ni mucho menos. Bueno, Julia, algo que te haya gustado, cuéntanos, anda. Pues lo que más me ha encantado de esta escuela sabática es justamente, partiendo de lo que estamos hablando, la llamada de Abraham que Dios le hizo. Me encanta porque después de que Dios, claro, interviniera, porque si no se habría fastidiado otra vez todo y se empezaran a separar por naciones, por grupos, las personas, Dios volvió a intervenir otra vez y esta vez para volver a dar solución al mundo. Y esta es llamar a alguien de todas esas naciones que oyó su voz, lo escuchó, le obedeció y esta persona era Abraham. Y Dios le pidió que se fuera de la tierra de su padre a la tierra donde él le mostrará. Todo esto está en Génesis 12. Concretamente Génesis 12 del 1 al 3, porque en el 3 ya dice que al hacer esto a Abraham serán benditas en él todas las familias de la tierra. Y eso, ¿por qué me gusta tanto? Porque me da a mí una esperanza. Porque él aceptó y obedeció, entonces toda la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas. Yo también hago parte de ese plan. Yo también puedo ser bendecida, siempre y cuando, al igual que Abraham, obedezco y tengo fe en lo que Dios me está diciendo que yo haga, en lo que Él me está llamando. Para hacerle caso hay que conocerle. Exacto. Si un extraño te dice, no, mira, tú vente conmigo, nada más que eso, vente conmigo, la respuesta va a ser no, entiendo. Abraham conocía a Dios. Y como conocía a Dios, tenía la confianza suficiente, la fe suficiente para decir, bueno, Señor, tú sabrás. Por eso los primeros pasos, como los segundos, como los terceros, tienen que empezar y continuar por la fe absoluta en el Señor. Sí. Añadir que hay un momento, ya unos pocos siglos después de Abraham, cuando Dios da instrucciones, notemos, antes de que Israel pidiera rey, Dios daba ya instrucciones en cuanto, en Deuteronomio, por medio de Moisés, en cuanto a cómo debería de conducirse, previendo. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner rey sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y a partir de ahí empieza a mostrar cuál debería ser la conducta de ese rey y cómo se debería conducir. Y uno realmente se asombra cuando lee Reyes y Crónicas, comenzando por Samuel, cuál es la conducta de Israel, cuál es la conducta de los reyes,
¿Cuál es la conducta de reyes como Salomón, que construyó templos para los dioses de sus esposas? ¿De acuerdo? ¿Cómo hubo reyes que sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos, igual que los extranjeros? Y cómo el Señor les dirá en alguna ocasión que lo habían hecho peor que las naciones vecinas. Bueno, eso cuesta también entenderlo. Pero el pueblo de Dios se desvió abiertamente de las instituciones que Dios había dado ya desde antes de que pidiesen rey. Porque luego volvió otra vez a... Uno se queda asombrado. Dices, ¿cómo es posible? Pero sin embargo eso ocurrió. Y claro, esto demuestra lo paciente que es nuestro Dios, el amor que tiene. Esto me recuerda el matrimonio de Oseas, ¿de acuerdo? Cómo Dios se esfuerza, porque Él finalmente, creo que sabe, es muy consciente de que hemos sido engañados, de que seguimos siendo engañados. Y a veces nos engañamos nosotros a nosotros mismos. Pero Él es paciente y Él espera que en algún momento reaccionemos y tratar de rescatar al máximo posible de los que estamos aquí en este fuego, ¿no? de pecado. Pero en relación a lo que estás diciendo, es impresionante cómo el Señor se adelanta a los acontecimientos. Él sabe lo que va a suceder. Y se adelanta a los acontecimientos para de alguna manera intentar vacunar a su pueblo. Exacto. Las profecías tienen un valor también vinculado a la prevención. El Señor quiere avisarnos de cosas para que las tengamos en cuenta y para que luego no suframos las consecuencias del no oír y no respetar y no hacer caso a lo que el Señor nos dice. Así que cuando leemos esos pasajes dices, ¿cómo es posible que el Señor ya estaba diciendo, mira, cuidado con esto, y esto, y esto, y esto? Y si luego nos vamos a Reyes y Crónicas, vemos que lo que el Señor avisaba, eso fue lo que sucedió. El pueblo de Dios no aprendió. Pero nosotros también tenemos yo creo una lección ahí que tener en cuenta, ¿no? Tenemos escritos que el Señor, escritos, información, cosas que el Señor quiere que sepamos en esta última etapa de la historia de la humanidad. Los escritos que tenemos de Elena White no hacen exactamente lo mismo que lo que tú has hecho, que es leer. El Señor nos avisa, nos sugiere, nos propone para que vivamos en esta época de la historia de la humanidad tan inusual, tan única, de una manera que, bueno, con detalles, con cosas prácticas, en la medida en que hacemos caso, pues en el ahora mismo nos va mejor. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre las profecías, ¿no? De por qué Dios nos las revela. Porque al final una profecía es algo oculto al ser humano. Si Dios no la revela, si no la dice, pues nosotros no vamos a poder saber nunca lo que va a pasar. Pero es que Dios nos ama tanto, o sea, lo podemos ver a través de las profecías, nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Y para eso nos dice lo que va a suceder para que nosotros podamos creer y aceptar. Sí, sí, sí. Eso es en la base, creo yo, fundamental de una profecía. Es porque Dios quiere que todos se salven. Todos. Juan 14, 29 dice algo muy interesante. Pero Jesús dijo, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya está. Lo que estábamos diciendo. Una de las finalidades de la profecía, interesante. Ahora, hay otro texto, si me permitís, que aún pone más de relieve el efecto del pecado en este mundo y en el pueblo de Dios. Y que a veces, pues, se desarrollan cosas, suceden cosas que parecen inexplicables. Dijo Jesús, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, resulta que cuando Jesús dice esas palabras, la historia de Israel, del Antiguo Testamento, estaba tocando a su fin. La experiencia de los diferentes reyes en sus épocas era bien conocida, ¿de acuerdo? Y ahora la historia del cristianismo nos muestra que volvemos a cometer el mismo error. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre durante la profecía de los 1260 años?
Y además se hace en el nombre de Dios. Y se trata de dominar a las gentes, ¿de acuerdo?, de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. Dice, pero ¿cómo es posible que se haya llegado a ese tipo de a ese grado de desviación, a ese tipo de error? ¿Cómo es posible? Pero ha ocurrido. De ahí que en cuanto nos descuidamos, bueno, podemos ir a cualquier punto, desde cualquier dirección. Es así. Así es, muy bien. Julia, ¿algo Pues, más que te haya gustado, que quieras destacar? El error que estamos pronunciando ahora mismo sobre cómo podemos evitarlo. Yo creo que Romanos 12:2 nos da la solución. Y es que nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros nos vamos a mantener siempre en el error mientras no busquemos ayuda del Espíritu Santo para poder acercarnos a la verdad, a la comprensión de la palabra. Porque si no buscamos a Dios para poder entender, entonces, como bien hemos dicho antes, como Nimrod, vamos a tener nuestras propias ideas, nuestras propias filosofías, que claramente es más fácil desviarnos que si no buscamos a Dios. Y es que tenemos que buscar a Dios para no conformarnos. Y es que no nos tenemos que conformar. A veces nos conformamos y es que no tenemos por qué. ¿Por qué nos vamos a conformar? A veces nos callamos ante injusticias, por vergüenza, por miedo de a lo que nos dirán, pero no os conforméis, da igual si se ponen en contra de nosotros. No nos conformemos de ninguna manera. De ninguna de las maneras. Con respecto a nada. A nada, sino solamente con la palabra de Dios, con Dios en nuestras vidas. Hay un mensaje muy interesante en Apocalipsis 18 que contrasta, pues, como es normal, con la actitud humana. Y es que el Señor, en su misericordia, en la manifestación de su gracia, a ese pueblo que está bajo el error que llamamos de Babilonia, según el concepto bíblico, le llama pueblo mío. Pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Fijaros. El Señor ama a su pueblo, conoce a su pueblo. Esto debe llenarnos de satisfacción. Pero claro, una vez que formamos parte de su pueblo, tenemos una gran responsabilidad. Y es que somos colaboradores suyos. Y como dirá también en Apocalipsis más adelante, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven. Por lo tanto, tenemos que formar parte de ese equipo de colaboradores que están llevando el Evangelio a todo el mundo. Y esto, pues naturalmente explica el último apartado, luz para los gentiles. Tenemos que ser verdadera luz, porque el Señor tiene mucho pueblo, tiene en todo el mundo, y tiene el derecho de conocer el Evangelio. La luz se ve, no se oye, ¿no? No. Las personas que no son creyentes o que no comparten nuestra fe tienen que ver en nosotros lo que ellos no tienen. Las carencias que tienen por falta de una visión como la que tenemos nosotros de Cristo, de su palabra, tiene que ejercer el impacto en cuanto a lo que esas personas ven, el testimonio personal. Y en un tiempo donde hay tanto descreimiento, lo que las personas observan, eso para ellos cuenta mucho, muchísimo más que lo que escuchen. Y es que he oído una frase muy interesante que la quiero compartir, y es que nosotros podemos ser la única Biblia que algunos puedan leer. Es una buena frase. Es una frase muy buena. Deberíamos aplicárnosla cada creyente. Cuando salimos a la calle tenemos que pensar, las personas que me ven quizás sea la única Biblia que puedan leer en su vida. Y es que en esto nos ayuda también a comprender que a raíz de la palabra de Dios es la luz que tenemos que esparcir al mundo. Si tenemos a Cristo, que es la luz, entonces podemos esparcirla. Y 1 Corintios 10:11 nos dice que las cosas, ¿no?, que nosotros leemos y estudiamos en la palabra, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Leemos aquí a veces los errores que han cometido las personas en la Biblia, para que nosotros aprendamos de sus errores y no los volvamos a cometer. Y además, con fe,
como nos dice en Efesios 6:11, de que vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y no tendremos que tener ningún temor de nada. Pues es una buena forma de concluir la lección de esta semana. La próxima semana ya sabéis que vamos a continuar hablando de las naciones, haremos algunas reflexiones más y si os parece, pues me gustaría que acabáramos con una oración. ¿Sí? ¿Parece? Muy bien. Venga, vamos allá entonces. Buen Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Padre, porque tenemos acceso a tu palabra. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que quiere revelarnos aquello que tú deseas que conozcamos y que vivamos. Y, Señor, gracias porque sabemos a través de tus profecías que tú finalmente tienes el control de todo, aunque muchas veces pudiera parecer que no es así. Te queremos pedir, Señor, que nos acompañes, que nos inspires y que nos ayudes a perseverar hasta que Cristo vuelva, Señor. Que esa sea nuestra experiencia y la de todos aquellos que quieren acercarse a ti. Por Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, pues muchas gracias. Una semana más con vosotros, una semana menos. Así que Dios mediante, nos vemos en unos días y trabajamos la siguiente lección de Escuela Sabática. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien. Bendiciones. Adiós. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.